Ok, veamos un ejemplo y ver cómo trabajamos esta historia con el Excel. Esto lo hicimos en clase. Yo les compartí por ahí en el Moodle este archivo Excel, pero les comento un poco qué se hizo allí. Básicamente siempre nos van a dar varios proyectos para que los evaluemos. De esos proyectos nos van a dar la inversión inicial. La inversión inicial siempre va a ser negativa. Nos van a dar los flujos de caja de cada uno de los periodos para todos los proyectos. Y nos van a dar, muy importante por aquí arriba, la tasa, el costo de oportunidad, el rendimiento esperado o requerido por el inversionista, que es con lo que vamos a descontar todos estos flujos. Entonces, podemos tener dos casos. Uno en el que nos dicen que los proyectos son proyectos mutuamente excluyentes. En ese caso yo voy a seleccionar uno y solo uno de los proyectos. O me pueden decir que son proyectos independientes. En ese caso yo puedo seleccionarlos todos, pero generalmente en el caso de proyectos independientes siempre vamos a estar limitados a un presupuesto. Es decir, no vamos a tener suficiente dinero para invertir en todos y vamos a tener que hacer una clasificación de los proyectos para decidir en cuáles se puede invertir y en cuáles no. Pero los cálculos básicos son los mismos. Entonces, arrancamos por el método más común, que es el VPN. Entonces, valor presente neto sería el valor presente de todos los flujos del proyecto. ¿Cómo calculamos el valor presente de los flujos del proyecto? Excel tiene una fórmula que se llama VNA. VNA me da el valor presente a una tasa. El primer parámetro que me pide es una tasa. Si lo vemos por acá por función, él me va a desplegar esto y me va a pedir una tasa, donde obviamente le voy a decir, pues la tasa es esta, le señalo cuál es la celda que contiene la tasa, y en valor sencillamente le doy el rango de valores que quiero que me calcule el valor presente. Lo voy a aceptar y eso automáticamente me calcula o me descuenta todos estos flujos de caja y me calcula su valor presente. Para llegar al VPN, entonces tendría que a ese valor presente de los flujos restarle, aquí se lo estoy sumando por fórmula porque el VPN lo coloqué negativo, entonces tendría que a este valor presente restarle la inversión inicial. Eso es el valor presente neto del proyecto. En este caso es un VPN negativo, y como hablamos en el tema de la teoría, un VPN negativo pues es un proyecto que hay que rechazar. ¿Cómo calculamos la TIR? La TIR del proyecto, como vemos, Excel tiene una función que se llama TIR, así tal cual. La buscamos en la librería acá de funciones de Excel. Y la TIR, ¿qué nos va a pedir? Nos va a pedir el rango de valores, a donde aquí sí tenemos que colocar desde la inversión inicial hasta el último flujo. En esto estimar no se coloca nada. Y automáticamente me da la tasa interna de retorno. Recuerden, la tasa interna de retorno yo tengo que compararla con el costo de oportunidad, y la TIR tendría que ser mayor al costo de oportunidad para que yo aceptara el proyecto. En este caso 8.71 es menor que 14, se rechaza ese proyecto, y eso es consistente con lo que nos dice el VPN. El índice de rentabilidad. ¿Cómo calculamos el índice de rentabilidad? Recuerden que el índice de rentabilidad viene de las mismas cifras del VPN, solo que aquí en vez de restarlas las divido. Le voy a tomar entonces el valor presente de los flujos dividido, aquí le estoy poniendo un menos delante a porque esta es la inversión inicial y es negativa, para que al final esto me quede positivo, dividido entre la inversión inicial. Entonces el valor presente de los flujos dividido entre la inversión inicial, eso es el índice de rentabilidad, que es este señor que está por aquí abajo. Una vez que yo he hecho este cálculo, por ejemplo, si los tengo organizados de esta forma, en el caso del VPN, que tengo yo en el VPN, tengo la tasa siempre va a ser la misma. Yo aquí en esta celda tendría que darle, para marcar y darle a F4 para que me coloque estos símbolos, y de esta manera se fija esa celda y me permite que yo pueda copiarme desde aquí la fórmula al resto de los proyectos, arrastrarlo y que él automáticamente ya me haga el cálculo del VPN para el resto, o del valor presente de los flujos para el resto
de los proyectos. Haría lo mismo acá con el VPN. Esto sí se pueden ir modificando ambos. Sencillamente arrastro desde aquí hasta el final y se copia la fórmula y me hace el cálculo de los otros. Igual con la TIR, igual con el índice de rentabilidad. Es decir, tendría que calcular el primer proyecto y después me puedo copiar la fórmula y hacer automáticamente el cálculo del resto. Aquí lo que tendríamos que hacer nosotros entonces es comparar. Si tenemos un VPN, pues yo podría tomar esta también es negativo, lo rechazo, podría tomar este y podría tomar este. Es decir, puedo invertir en el proyecto B, en el D y en el E. Si tuviera que quedarme con uno, me iría por el que me deje el valor presente neto mayor. Por la TIR, ya sabemos, tendría que ser la TIR mayor al costo de oportunidad. El costo de oportunidad es 14, solamente serían mayores a 14 este y este, o sea que también es consistente con lo que dice el VPN. El índice de rentabilidad, recordamos que tendría que ser mayor que 1, este es mayor que 1, este es mayor que 1 y este es mayor que 1. Digamos que por los tres métodos llegamos a la misma conclusión. Nos faltaría, por ejemplo, calcular el payback o periodo de repago, cuando recuperamos la inversión. Entonces, por ejemplo, en Excel yo puedo arrastrar desde aquí los flujos de caja y fíjense que por aquí abajo me dice suma y él me va sumando todo lo que yo voy colocando acá. La idea es que esta suma llegue en algún momento a los 26.000, que es por aquí. Yo pudiera decir que en el séptimo periodo se recupera la inversión. Haría lo mismo para el resto de los proyectos. Hay alguno que creo que no se recupera nunca, creo que es este. Si yo sumo todo esto, me da 155.000. Nunca llegó a los 170 de la inversión inicial, por ejemplo. O sea que este tendría que rechazarlo. Recuerden que el payback tiene varias limitaciones. El payback no considera todos los flujos de caja del proyecto, no considera el valor del dinero en el tiempo. Hay una opción que llaman el payback descontado, que trata de ajustar un poquito esos problemas que tiene el payback y trabaja con los flujos de caja descontados. De esa manera sí toma en consideración el valor del dinero en el tiempo, pero igual en el momento en que se recupera, digamos que lo deja hasta ahí, entonces no me considera todos los flujos de caja. ¿Qué otra cosita tenemos por acá? Recuerden también que nosotros jugamos un poco y es lo interesante de hacer estos cálculos con el Excel, con las cifras. Entonces empezamos a decir, bueno, si este proyecto me da un VPN negativo, ¿cómo pudiese hacer yo si modifico el costo de oportunidad para que esto me dé positivo? Entonces empezamos a jugar con las cifras utilizando por acá arriba en datos, donde dice análisis de hipótesis, buscar objetivo. Y buscar objetivo nos permitía hacer ese tipo de cosas. Entonces, que de repente yo le dijera que yo quiero que este VPN sea positivo y que tenga un valor de 5.000. Cambiando qué celda, cambiándome el costo de oportunidad. En este caso, para obligar a que ese VPN sea 5.000, la tasa o costo de oportunidad debería modificarse a 5. Y con esta herramienta, digamos, lo voy a cancelar, puedo jugar con cualquier otra cifra. Por ejemplo, de cuánto tendría que ser la inversión inicial para que el VPN sea 0. Igual, análisis de hipótesis, buscar objetivo. Quiero que esta celda, que es el VPN, tome el valor de 0, cambiando esta. Entonces ahí ya me da el resultado con una inversión inicial de 20.864. Yo pudiera obtener un VPN 0. Esa es la manera en que opera, digamos, buscar objetivo. Y es de verdad muy sencillo operar con él. Hay uno que es un poquito más complejo, que es el solver. El solver es similar, establecer objetivo. Entonces yo le digo que esto lo quiero con el valor de 0. Cambiando qué celda, cambiando la que yo escoja. Pero este me permite que yo trabaje, por ejemplo, maxificando, minimizando un valor.
puedo cambiar varias celdas a la vez y esas celdas las puedo sujetar a restricciones, como me dice aquí. Es decir, yo le puedo decir, yo quiero que me cambies la inversión inicial, quiero que me cambies la tasa, quiero que la inversión inicial esté entre menos 20.000 y menos 30.000 y que la tasa esté entre 10 y 20%. Entonces, él va a tomar en consideración esos parámetros o restricciones en el cálculo que va a hacer. Digamos que este es mucho más completo. Pero el que utilizamos generalmente con los proyectos es el de análisis de sensibilidad. Este análisis de sensibilidad me permite que yo juegue, por ejemplo, con dos variables a la vez y crearme una tabla similar a esta que tengo acá. ¿Cómo hacemos el análisis de sensibilidad? Si yo todo lo voy a hacer en base, por ejemplo, a el VPN, este VPN que estábamos modificando, entonces yo lo que tengo que hacer es colocar el VPN acá, traérmelo por fórmula, es decir, esto es igual a esto que está aquí. Y del lado derecho voy a colocar, por ejemplo, cuáles son las opciones que quiero trabajar para la tasa de interés. Entonces, si la tasa de interés es el 14% que estamos utilizando, yo voy a colocar unas cuantas por debajo, unas cuantas por encima, es decir, voy a poner 10, 11, 12, 13. Estos son valores incluidos a mano, o sea, 10%, 11% y así sucesivamente hasta llegar hasta el 16, creo. 17 llegué. Y por debajo de donde me copié, de la celda donde me copié el VPN, entonces puedo colocar valores de cambio para la inversión inicial, esta. Entonces, 26, que es la original, 24, 22 y 20. Estos también son valores que yo voy a introducir a mano. Luego, ¿qué hago? Sombreamos todo esto, que es la tabla que queremos rellenar. Originalmente ustedes van a tener todo esto en cero, obviamente. Todas, digamos, esas celdas están en blanco. Y nos vamos a ir igual a análisis de hipótesis, pero nos vamos a ir entonces a tabla de datos. Y en tabla de datos, celda de entrada de la fila. Estas que están acá, que van a cambiar, tengo que poner el valor original de arriba. ¿Cuál es el valor que él toma para el cálculo de la tasa? Esta celda. Esa es la que va a cambiar la tasa. Y la de abajo es la que va a cambiar la inversión inicial, que la original es esta. Entonces le digo cuál es la celda original. Le digo aceptar. Y él me va a rellenar con todos los valores del cuadro. Es decir, que yo voy a saber cuál va a ser el VPN de ese proyecto si la tasa es 11% y la inversión inicial es 20.000. Es esto que está por aquí. O si la tasa es el 12% y la inversión inicial es 24%, entonces estaríamos hablando de que es este el resultado y sería negativo. Me interesan obviamente todos aquellos VPN que sean positivos, es decir, todo lo que está en verde. Yo pudiera también, por ejemplo, con el Excel, es una de las herramientas básicas y que, digamos, en el tema de presentación de resultados se utiliza muchísimo, es los gráficos. Sobre todo cuando le estamos presentando cifras a personas que no trabajan con números. Entonces, una gráfica les muestra, digamos, de una manera que se hace más fácil la lectura, cuáles son las tendencias, en fin. Entonces yo puedo colocar, si a mí lo que me interesa es, pareciera que con una inversión de menos 20.000, cuáles son los distintos valores entonces que se pueden obtener del VPN. Entonces yo puedo tomar esta data y pedirle a Excel insertar un gráfico y puedo tener, fíjese que gráficos de línea, gráficos de torta, este que es un gráfico de dispersión, que creo que fue el que utilicé aquí. Gráficos de dispersión entonces de líneas como este, y entonces aquí me da la gráfica del VPN y cómo a medida que se va aumentando la tasa va disminuyendo eso, que es este que está acá abajo. Digamos que básicamente esas son las herramientas que vamos a estar utilizando en esta primera parte de nuestro señor Excel. Recuerden también que hay que tener presente el tema de las tasas de interés y de cómo se convierten las tasas de interés de distintas bases. Tasa de interés efectiva, tasa de interés periódica, nominal anual, en fin.
Hasta luego.